Las voces que harán noticia están primero en la 100.5. 7:37 de la mañana y avanzamos con la entrevista de uno de los partidos que ha estado en el centro, no solo de la polémica, sino que también de la expectativa. Hablamos del Partido por la Democracia, luego de la frustrada negociación en la cual los senadores que habían pactado con el gobierno en términos de la invariabilidad tributaria terminan retrocediendo por lo que había hecho el ministro de Hacienda, Jorge Quiroz, de poner una indicación de bajar el impuesto corporativo de 23 a 22. Eso significó la ruptura de las relaciones y hay que ver ahora cómo operan. El gobierno sigue teniendo esperanza de que el PPD pueda acercarse. Raúl Soto, diputado y presidente de ese partido, conectados aquí con nosotros en Primera Pauta. Muy buenos días, Gerardo Gómez, Claudia Álamo. ¿Cómo le va, diputado? Hola Claudia, hola Gerardo. Hola, diputado. Qué gusto. Gracias por la invitación. Ha tenido días intensos, ¿no? Con alerta meteorológica. Un poquito, sí. Oiga, sí. Alerta de aluvión. Sí, bueno, hasta el viernes era aluvión y quizás el mismo que lo puso en ese entuerto lo sacó, que fue Jorge Quiroz. Digo porque tenía en el bolsillo, por decirlo de alguna manera, 3 votos PPD, que no es poca cosa, y después él mismo le da la puerta de salida. Si no le da la puerta de salida, esos votos estaban, ¿no? El PPD iba a apoyar esta reforma. A ver, nosotros creemos que evidentemente que hubo torpeza de parte del ministro Jorge Quiroz, pero además de eso creo que ha actuado de mala fe. Yo el día de ayer me comuniqué con el ministro Claudio Alvarado y con el ministro García Rominot para señalarles el profundo malestar institucional del Partido por la Democracia con el gobierno por la actuación de su ministro de Hacienda, quien creo ha roto las confianzas, ha actuado de mala fe y ha tratado de pasarse de listo con indicaciones que iban mucho más allá de lo que habían conversado con los senadores de nuestra bancada. Eso evidentemente que hace que se desahucie definitiva e irreparablemente el acuerdo y evidentemente que también rompe las relaciones con el partido por parte del gobierno y viceversa. Y yo creo que tiene que haber allí también un reconocimiento por parte del gobierno del error que cometió, de señalar también disculpas públicas por lo ocurrido, más allá de que las indicaciones efectivamente se retiraron, ¿no? Sí, diputado Raúl Soto, 2 cosas. Primera pregunta, usted dice, bueno, que actuó de mala fe el ministro Quiroz, y la pregunta es, ¿sus senadores de su partido no actuaron de manera ingenua? Cuando uno llega a un acuerdo, mira bien lo que firma, ¿no? O sea, yo diría que actuaron de buena fe. No de ingenuidad. Del tema de la invariabilidad. Y evidentemente se demostró. Sí, pero es que puede ser descompensado que uno solo es de mala fe y el otro es de buena fe. Quiero decir que a veces cuando las cosas se caen de esa manera es porque también aquí los senadores del PPD a lo mejor no leyeron la letra chica, ¿no? No, son hechos consumados. A ver, acá se acordó algo respecto de la invariabilidad por parte de los senadores y por el otro lado el ministro Quiroz está metiendo de contrabando indicaciones que desoían esos mismos acuerdos alcanzados. Entonces, desde esa perspectiva, evidentemente que hay una parte que actuó de mala fe y hay otra que actuó de buena fe. Es por eso, y esto es grave desde mi perspectiva, que el ministro del Interior tiene que entrar a salvar los muebles de un error que había cometido el ministro de Hacienda. Es decir, hay un problema grave de coordinación y de gestión política al interior del gobierno y una crisis de gobernanza interna que ha generado el propio ministro Quiroz y que creo que amerita la intervención y el llamado a atención directo del presidente José Antonio Caz. Diputado, pero usted está pasando la responsabilidad para el otro lado, cuando usted tenía bastante desorden puerta adentro el viernes, digámoslo así, ¿no? Eran 3 senadores que habían negociado, usted no tenía idea, se supone, uno de los senadores dijo que usted sí le había avisado por teléfono, el senador Celis lo dijo en CNN. Entonces, yo no entiendo un poco eso, y me sumo a las palabras de Claudia, como dicen, para que exista un engaño tiene que primero haber una persona que mienta y segundo, otra que crea. Entonces, ¿usted sí tenía un problema interno? Bueno, uno siempre, a ver, primero, Gerardo, para ser justo, ¿verdad? Se actuó rápidamente y se ordenó la casa. Ya, yo el día miércoles fue el primer día donde yo recibo por parte del CERVEL
la resolución que ratifica ya a la nueva mesa directiva y por lo tanto mi cargo de presidente Sí. del PPD. Lleva 2 El días. mismo día, Mm. claro, no, un día, menos de un día, Ya. y en ese día ocurre esta situación, por lo tanto estábamos en un periodo de transición, de cambio de mando, ¿verdad? Y es por eso que nos sentimos también doblemente agraviados, porque el gobierno tampoco tuvo la deferencia, existiendo los canales institucionales para poder conversar, socializar y validar Mm. los procesos de diálogo, ¿verdad? Eso tampoco ocurrió. Y bueno, los propios senadores han hecho también un reconocimiento de un error en la forma en cómo esto ocurrió, eso también lo Sí. valoramos, Mm. pero creo que ellos actuaron de buena fe, a diferencia del gobierno, Mm. particularmente del ministro Quiroz. Y yo quisiera ahí que evidentemente el gobierno empodere mucho más al ministro Alvarado y al ministro García Ruminot, que desde nuestra perspectiva son mucho más confiables de lo que ha demostrado ser el ministro Quiroz. Mm. Raúl Soto, diputado y presidente del PPD, el tema es hoy, ¿no? Hoy, martes 14 de julio, entiendo que el PPD tenía reuniones importantes en el día de ayer, su directiva, la comisión política. ¿Qué pasa con los senadores? ¿Está decidido? ¿Usted puede firmar que los senadores no se van a mover? O creo que escuché al senador Celis diciendo que bueno, que que el gobierno se disculpaba, podrían volver a conversar. ¿O usted da certeza de que se rompió el acuerdo definitivamente? O si el gobierno hace un gesto y pide perdón, por ejemplo, ustedes están dispuestos a allanarse. ¿Tienen permiso los senadores para eso? A ver, los senadores han manifestado tanto privadamente como también públicamente que independiente de lo que ocurra y del retiro de estas indicaciones, van a mantener su postura contraria, que es la postura institucional, por el hecho de haber roto las confianzas el ministro Quiroz. Por lo tanto, evidentemente que unas disculpas públicas por parte del gobierno es el desde que uno espera para restablecer al Mm. menos la confianza política, pero eso no Mm. implica que vaya a cambiar el resultado legislativo de la decisión que se tiene que tomar en las próximas horas y que ya ha sido anunciada por parte Sí. de los 4 senadores, Ya, ¿no? ¿y usted asegura que el senador Pedro Araya, que fue el que inició las conversaciones con el gobierno, tampoco va a allanarse a un acuerdo? ¿Eso está cerrado? Eso Digo, es hay lo un... que ha transmitido ayer el senador Araya. Él tenía un planteamiento a título personal, que no era un planteamiento del PPD. Lo conversamos también el día de ayer respecto del impuesto específico a los combustibles. Mm. El gobierno le cerró la puerta definitivamente a eso, es lo que nos han transmitido. Y desde esa perspectiva él ha reafirmado su posición contraria también, Mm. al igual que los otros senadores. Usted escucha al presidente del PPD, Raúl Soto, conversando con Primera Pauta, y el abogado Javier Couso decía hace algunos días que la postura que tuvieron los senadores del PPD debilitaron la ida al TC que ustedes ya anunciaron, porque eso era una prueba que demostraba que no era inconstitucional, porque tenía 3 senadores alineados en esa postura del gobierno. ¿Usted asume que ese pudo haber sido un efecto no medido en ese momento por los 3 legisladores? Ay, yo creo que es perfectamente compatible eh, el llevar adelante un proceso de diálogo político-legislativo ¿Mm? con el hecho de que las normas de ese megaproyecto sean revisadas ¿Mm? desde la perspectiva constitucional. Y respecto de la invariabilidad, por ejemplo, en lo puntual, ¿no? Eh, el cuestionamiento de constitucionalidad de la invariabilidad no tiene que ver con la cantidad de años de esta invariabilidad, es decir, si esto quedaba en 25 o en 10 años, sino que tiene que ver con el mecanismo en sí mismo y cómo este conversa o no con los principios Mm. democráticos que rigen nuestro orden constitucional. Es allí el cuestionamiento y por lo tanto que haya quedado en 10 años no impide que podamos recurrir para que eso efectivamente se revise y Y- estamos convencidos de aquello, por lo ¿Mm? tanto no solamente es compatible, sino que incluso podría llegar a ser un seguro, porque en caso de que se cayera el requerimiento al Tribunal Constitucional, cosa que espero no ocurra, Mm. obviamente que todos Bien. preferimos que quede en 10 años y no en 25. Diputado, ahora, si, como se ven las cosas, ¿no? Debería obtener los 26 votos y se aprobaría el proyecto ahora y de ahí vuelve a la Cámara Baja donde usted está presente. Ujú. ¿Cuál es el objetivo que tienen? ¿Llevarlo a mixta como sea?
Yo creo que es altamente probable que termine en comisión mixta o que termine aprobado solo con los votos del oficialismo, tanto en el Senado como en la Cámara, y eso Mm, habla de una mega reforma cuya legitimidad democrática es bastante frágil, bastante estrecha, y por lo tanto su sostenibilidad en el tiempo también es cuestionable, y es mm, altamente probable que un gobierno de un color político distinto que llegue en 3 años más intente mm. cambiar las reglas tributarias, y yo creo que eso no es bueno para Chile. Entonces mi llamado al gobierno es que, superada el segundo trámite constitucional en el Senado, le ponga freno de mano definitivo a esta mega reforma y llame a un pacto económico y social que se siente a conversar con el mundo empresarial, con el mundo sindical, con el mundo de las pymes y con el mundo político de forma Mm. transversal, para que juntos consensuemos las reglas del juego para los próximos años y Pero décadas en materia claro, tributaria. ¿qué sentido tendría entonces haber hecho todo este tránsito para ir aprobando la mega reforma para después ponerle freno de mano y volver a discutir todo? Puede pasar los 3 años y medio enteros. Tendría el sentido de ser responsables con nuestro Mm. país, ¿no? Y no Mm, pretender tener un triunfo pírrico en el corto plazo, pero que el mm, día de mañana no va a tener la sí, posibilidad de mantenerse, ¿no? Yo sí. creo que Perdón, pero entiendo de sus palabras también que su realismo político dice que podría aprobarse y ser ley y no mucho podrían O hacer, sea, salvo ir al TC nomás. tiene el PDG. El PDG ayer yo lo noté bastante alineado, escuché Sí. a Franco Parisi al menos. No sé si usted asume eso, que pese a sí, todo pero podría aprobarse. o sea, evidentemente, y es lo más probable. El Sí. punto es, Gerardo, que ¿Mm? tratándose de un tema tan relevante como una reforma tributaria que tiene objetivos legítimos, el crecimiento económico es Claro. un objetivo compartido. ¿Mm? El punto es que para generar crecimiento económico, Mm, usted tiene que partir de la base de tener reglas tributarias que den certeza jurídica en el largo plazo, porque de lo contrario la inversión no crece, ¿no? Si usted es un gran inversor y cree que en 3 años más le van a volver a cambiar las reglas del juego, evidentemente que no va a invertir. Y para generar esa certeza se requiere mm, un consenso social y político mucho más amplio y más profundo del que acá se está sí. produciendo. Y es por eso Diputado. que hablamos de un problema de Mm. legitimidad. A propósito de un problema de legitimidad, diputado Raúl Soto, presidente del PPD, también vimos la semana pasada, por lo menos, una situación caótica en el socialismo democrático, que debiera ser el actor llamado a conversar, ¿no? Lo que vimos en el PPD fue un poquito patético, perdón la calificación, pero es que se vio una situación muy compleja. Usted no estaba informado, los senadores salen en una foto que nadie entendía, que porque estaban con el ministro y la presidenta del Senado. El Partido Socialista en plena sala, ¿no es cierto?, se enfrentaba una senadora con la presidenta del partido. Es decir, con cuánta musculatura le pueden pedir al gobierno que se allane a conversar, porque el socialismo democrático quedó en una situación de fragilidad también, ¿o usted considera que no? Fue una semana difícil para la oposición, y especialmente para el socialismo democrático, pero al menos desde el PPD hemos contribuido a restablecer la coordinación y la unidad, y hemos contribuido también a dar señales claras de que, a pesar de los periodos de crisis, estas pueden ser superadas y podemos salir fortalecidos. Nosotros actuamos rápidamente, tuvimos una posición institucional que es la que está primando, y yo me quedaría con eso, ¿no? Creo que hay que sacar lecciones de este proceso, sin duda alguna. Mm, No hay semanas fáciles en política, yo ya de eso ¿Mm? estoy curtido, estoy acostumbrado, he sido presidente de la Cámara, jefe de bancada varios años, y bueno, este periodo también que me toca empezar a encabezar desde el PPD como su presidente no va a estar exento de problemas, de dificultades, pero siempre vamos a hacer el mayor Sí, de los esfuerzos para abordarlas de la mejor forma posible. sí, tuvo una luna de miel cortita, pero como pasa que 24 horas el usted diputado Soto. tiene dando vuelta por lo menos entre sus senadores, palabras como vendido, traidor. Esas son las palabras con las cuales sus aliados, ¿no? Desde el otro lado, Claro. trataron a sus senadores. Yo no sé cómo le cayeron eso, más allá que hayan tenido algún tipo de responsabilidad, pero tratarse así. O sea, ¿no? Nosotros hicimos un reclamo formal a los presidentes de partidos de oposición, por las descalificaciones y por los calificativos graves que algunos dirigentes políticos y parlamentarios Mm. de distintos partidos emitieron en contra de los senadores, porque creemos que, si hablamos de construir coordinación, unidad, tiene que ser sobre la base de entender que existe también diversidad, y que esa diversidad debe ser
abordada Claro. con respeto mutuo, ¿no? Si vamos a estar volviendo a la cultura de la cancelación política, donde se critica o se funa desmedidamente al que piensa distinto o actúa distinto, yo creo que eso va contrario al marco democrático de entendimiento que Ya. nosotros queremos construir en la oposición también, y eso lo hemos hecho saber también con mucha fuerza. Diputado, sobre este tema me queda solo una pregunta que tiene que ver con ahora, ¿qué es lo que está pasando? Es decir, usted mencionaba a José García Rominot y Claudio Alvarado como interlocutores válidos. Esas conversaciones han vuelto a ocurrir, siguen conversando, no hay nada, están todos los puentes cortados a esta altura y se asume que se va a votar y ya. Esas conversaciones existen siempre, ya Pero posterior los canales. no sé si llama el incidente, pero a lo que ocurrió con el ministro Quirós, ¿han vuelto, han continuado esas conversaciones? Negociaciones no, Ya. porque las comunicaciones han ocurrido para informar nuestra postura política, nuestro malestar con el gobierno, que es lo que hice yo personalmente llamando el día de ayer al ministro Alvarado y al ministro García Rominot. Pero creo que a esta altura y después del actuar del ministro Quirós no hay espacio, no queda espacio para poder retomar el acuerdo tal cual que como se había planteado en los días previos. Y eso evidentemente que creo tiene una primera responsabilidad en la persona del ministro de Hacienda. ¿Y eso da para que usted esté pidiendo la renuncia del ministro de Hacienda, Jorge Quirós? Yo no he solicitado la Ah, renuncia. Yo lo que he señalado en tolerancia cero es que el ministro Quirós está generando problemas en su propio gobierno, y es el presidente de la República, José Antonio Kast, quien tiene que evaluar si es oportuno pedirle la renuncia o que continúe. Yo soy respetuoso de la institucionalidad en ese sentido, pero de que está generando un problema, me parece que es evidente, ¿no? Que yo al menos no recuerdo, ustedes probablemente tendrán algún episodio similar en la cabeza. Yo no recuerdo un evento donde en un gobierno, cualquiera este sea, el ministro del Interior haya tenido que salir a corregir y a llamar al orden a el ministro de Hacienda en su actuar. Eso a mí me parece grave y habla de un problema de gobernanza interna del gobierno que debe ser corregido y que requiere la intervención del presidente. Diputado Raúl Soto, ayer el gobierno anunció un proyecto de ley que está enfocado principalmente en el sector turismo, pero puede ser ampliable a otras áreas específicas de la producción, de la productividad aquí en Chile, que tiene que ver con esta flexibilidad de las 40 horas, que es flexibilidad en el entendido que en algunas épocas del año se podrían trabajar algunas horas más, pero compensado con horas menos en otra época del año, turismo, por ejemplo, verano-invierno. Allí decía la ex ministra Vallejo y también Janet Jara que estaban en riesgo las 40 horas. El gobierno dijo que no, para nada, que era una fake. ¿Cómo lo ha leído el PPD en el entendido que esto lo propuso un grupo de expertos? Hablamos nosotros con Claudia Martín en el Instituto de Economía de la UC y nos explicaba los detalles de qué se refería a esto y que nos ponía en sintonía con lo que se hace en otras partes del mundo. Bueno, si no se está desconociendo o intentando cambiar las normas respecto a las 40 horas, a lo menos se está relativizando y debilitando, ¿no? Su contenido y su efecto tal cual fue legislado año atrás. Yo entiendo que acá hay también un objetivo lícito que tiene que ver con la reactivación laboral. Existió una mesa de reactivación liderada por el economista Bravo, que hizo varias propuestas, algunas de ellas son rescatables, otras evidentemente nos preocupan, pero lo que no puede ocurrir es que propuestas técnicas que surjan de allí se transformen en un dogma de fe que debe a todo evento ser implementado sin un previo consenso, ¿no? Y que el debate laboral empiece a tomar el mismo camino preocupante que está tomando el debate tributario. Yo lo que haría, y esta es mi recomendación al ministro Raúl y al gobierno, es que las propuestas de la mesa de reactivación laboral tengan un filtro primero en los actores laborales, los actores del mundo del trabajo. Hay un espacio que se llama Consejo Superior Laboral que está radicado en el Ministerio del Trabajo, que es una mesa tripartita con el mundo empresarial, con el mundo sindical y con el gobierno. Bien. Y si uno ve la experiencia de los países desarrollados en el mundo, ¿verdad? Esa
esas instancias de diálogo social son muy propicias, muy adecuadas para poder legitimar cambios como estos, y en este caso eso no ha ocurrido. Por lo Sí. tanto, es muy difícil que llegue a generar un consenso tal cual está planteado en el mundo político también. Sí. Ahora, el tema de los consensos, y lo decía de alguna manera Claudio Alvarado en la entrevista del domingo en La Tercera, es relativo, porque si el gobierno no tiene con quién negociar, es difícil que se pueda hablar de consensos cuando él decía tampoco está a la disposición de parte de sectores de la oposición. Es que, a ver, se plantea esto Quiero de ponerme como abogado del diablo. negociar. Yo estoy hablando, Claudia, de algo mucho más profundo que negociar. ¿Ya? Yo estoy hablando de diálogo social, estoy hablando de consensos país, estoy hablando de un pacto económico y social como aquellos acuerdos que se hacían en los tiempos de la concertación para los temas tributarios. Estoy hablando de una mesa tripartita, no con con los parlamentarios, con los empresarios, con el mundo sindical y con el gobierno, para dar legitimidad a los procesos de cambio y dejar atrás esta batalla cultural e ideológica en la cual estamos inmersos. Y yo creo que eso le hace mal a nuestro país, no genera condiciones de certeza. Sí, Raúl Soto, diputado presidente del PPD. Lo último le pregunto, ayer a propósito del video de las ex ministras Janet Jara y Camila Vallejo, Arturo Esquella, presidente del Partido Republicano, decía que encontraba que eran cara de palo, porque finalmente había sido el gobierno anterior el que había generado el desempleo. ¿Cómo reacciona usted frente a eso? Porque también está la perspectiva desde cómo se vino arrastrando y cuál es la herencia que hay en este 9,4 de desempleo, que es lo que está agobiando mucho a la ciudadanía. Bueno, yo creo que hay una situación de empleo que se arrastra, y una situación económica que se arrastra hace varios años y hace varios gobiernos, ¿no? Gobiernos de izquierda y de derecha, y que este gobierno de alguna forma creo que tiene que dejar también de echarle la culpa al empedrado y empezar a actuar y demostrar con resultados, porque la verdad que las proyecciones económicas son preocupantes, las proyecciones de crecimiento del Banco Central van a la baja, la inflación al alza y la crisis laboral se está profundizando, y creo que la solución para eso es el consenso y no la imposición de una agenda ideológica, porque así vamos a pasar de un extremo al otro y finalmente la solución de fondo no se va a establecer. Muy bien, diputado Raúl Soto, le agradecemos esta conversación, ha sido muy amable. Muchas gracias. Muchas gracias, Que buenos esté bien. días, que estén Chao. bien.